En toda relación tóxica, especialmente con una persona narcisista, existe un momento invisible pero lleno de poder. No es cuando te vas con rabia, ni cuando los enfrentas o los cuestionas, sino cuando retiras en silencio todas tus emociones. En ese instante, el narcisista empieza a sentir la pérdida, la confusión y el arrepentimiento. ¿Alguna vez lo has vivido? Si la respuesta es sí, este video te revelará verdades profundas que quizás nunca habías podido nombrar. Haz clic en suscribirse y quédate hasta el final porque cada segundo te ayudará a comprender mejor la naturaleza del control emocional y lo más importante, cómo recuperar el control de tu vida. 1. Cuando dejas de reaccionar, el comienzo de tu libertad, existe un momento en las relaciones dolorosas con un narcisista que pasa desapercibido, pero tiene el poder de cambiarlo todo. No es cuando gritas, reclamas o te vas furioso. Es cuando te quedas en silencio. No un silencio de sumisión, sino de conciencia despierta. Cuando retiras la energía emocional que volcaste en esa relación, el dolor, la esperanza. El narcisista no solo percibe la ausencia, sino que siente su peor miedo, ser abandonado por indiferencia. El narcisista no solo quiere amor, necesita reflejo. Necesita que te enojes, que llores, que supliques o expliques. Cada reacción tuya es una prueba de que sigue siendo el centro de tu mundo. Para ellos, tus emociones positivas o negativas son combustible para su frágil ego. No distinguen entre amor y odio, aceptación o rechazo. Lo importante es que sigas orbitando a su alrededor. Pero cuando dejas de reaccionar, no respondes mensajes, no explicas, no lloras, no esperas. Todo cambia. Ya no eres su espejo. El juego de control emocional se derrumba. Desde su perspectiva, esto es un golpe más doloroso que cualquier ruptura dramática, porque la indiferencia significa que ya no tiene poder sobre ti. Has recuperado ese poder y lo has reclamado para ti. No es un juego de silencio como castigo, es una acción filosófica, la restauración de tu soberanía interior. Has dejado de habitar el universo que construyó para ti. Empiezas a crear tu propia realidad, donde tú eres el centro, quien decide quién establece sus propios límites emocionales. Este momento es especial porque ocurre sin ruido, sin drama, pero con una fuerza inmensa. Cuando ya no necesitas que te validen, te liberas de su órbita. Y en ese preciso instante, si les queda algo de conciencia, comenzarán a sentir la pérdida. No por ti como pareja, sino por el poder de control que se les escapa de las manos. 2. Cuando dejas de esforzarte. El colapso del ciclo de manipulación. Hay un tipo de danza silenciosa en las relaciones con narcisistas. Un baile invisible que repetiste demasiadas veces, ellos retroceden, tú avanzas. Ellos callan, tú buscas. Ellos muestran afecto, tú te ablandas. Ellos son fríos, tú te rompes. Cada paso está diseñado a veces inconscientemente para mantenerte girando en su torbellino emocional, donde ellos son el eje. Cuanto más amas y más duele, más atrapado quedas. Pero un día tal vez, tras cientos de lágrimas y 1000 preguntas sin respuesta, te detienes. Ya no explicas, ya no discutes, ya no ruegas amor a quien dejó de escucharte hace tiempo. No haces declaraciones, no hay drama. Simplemente sueltas. Desde tu lado es agotamiento, pero también despertar. Desde el de ellos es el inicio del caos.
El narcisista estaba acostumbrado a verte girar a su alrededor. Aunque estuvieras dolido o enfadado, seguías confirmando su importancia. Pero cuando te detienes, el ciclo emocional que alimentaba su ego se desmorona. Y eso los desconcierta profundamente. No por perderte a ti, sino por perder su rol de centro en tu mundo. Tu silencio ya no es estrategia, es transformación. Abandonas los papeles de salvador, soportador, sacrificado y encarnas uno nuevo tú mismo. Una persona que no depende de la aprobación o rechazo ajeno para existir. Un ser con derecho a sentir, poner límites y vivir con significado. Esto puede descolocarlos, incluso llevarlos a hacer todo por arrastrarte de vuelta al viejo tablero, con remordimientos falsos, amenazas o ambos. Pero si has salido de verdad, ya no juegas. Porque ahora sabes que el poder no está en convencer a otros, sino en dominarte a ti mismo. Y justo en ese instante, cuando dejas de luchar por ser aceptado, el narcisista empieza a sentir una nueva forma de pérdida. No la de tu persona, sino la de su espejo de poder. Y ahí comienza su verdadero arrepentimiento, aunque nunca lo confiesen. 3. Cuando dejas de reaccionar, el momento en que empiezan a perder el control. El narcisista no solo necesita admiración, necesita control. No mediante cadenas físicas, sino a través de una red de reacciones emocionales que teje con maestría. Dice algo ambiguo, te desconcierta. Se retira de repente, lo persigues. Se muestra tierno, te ablandas. Se vuelve frío, te duele. Así poco a poco te conviertes en una marioneta emocional en su obra. Pero lo que no anticipan es esto: la marioneta también puede soltar los hilos. Y cuando lo haces, cuando dejas de reaccionar como esperan, el equilibrio de poder se rompe. Ya no pueden leer tu mente. Ya no logran activarte como antes. Ya no son el director de la obra emocional, te has bajado del escenario. Ese momento para ellos no es una explosión de ira, sino un colapso silencioso. Comienzan a sentirse perdidos. La persona que antes era fácilmente manipulable, ahora es impredecible. Quien reaccionaba según patrones, ahora guarda un silencio firme. Esto los desconcierta no porque te amen de verdad, sino porque pierden su rol como titiritero emocional. A nivel psicológico, esto es un terremoto. Porque el narcisista construye su identidad en base a cómo los demás reaccionan ante él. Necesita miradas, halagos, incluso enfado y súplicas, todo para mantener viva la ilusión de que tiene impacto, de que importa. Pero cuando ya no estás bajo su control, se ven obligados a enfrentar una verdad que siempre han evitado: ya no son el centro de tu mundo. Desde tu lado, esto marca un punto de inflexión. No hace falta vengarse, no hace falta desenmascararlos. Solo mantener la calma y no volver a participar en los viejos patrones. Esa serenidad no es frialdad, sino madurez emocional. Y eso, más que cualquier acusación, es lo que realmente sacude al narcisista. Es en ese momento cuando comienza su arrepentimiento, no necesariamente por ti, sino por la versión controlable de ti. Pero ya es demasiado tarde, porque tú ya no necesitas su validación para sentirte completo. 4. Cuando retiras tu confianza, la verdad que los aterra. Confiar no es simplemente permitir que alguien entre en tu vida, es un pacto silencioso. Te muestro la parte más vulnerable de mí, mis sueños, mis heridas, mis esperanzas, y confío en que no lo usarás en mi contra. Pero para el narcisista, la confianza no es algo sagrado que se respeta, sino una herramienta de manipulación, una puerta de entrada para infiltrarse en tu mundo interior y moldearlo a su antojo. Al principio te hacen creer: estás seguro conmigo. Pero poco a poco te controlan con halagos a medias, retiros súbitos
y ataques disfrazados de sonrisas. Tú perdonas. Tú eres paciente. Crees que si lo intentas un poco más, todo mejorará. Pero la confianza se va desgastando no con una gran traición, sino con cientos de cortes pequeños, repetidos silenciosos. Hasta que un día dejas de compartir. No porque quieras alejarte, sino porque has despertado. Entiendes que la confianza no puede ser un regalo incondicional. Y cuando ya no les permites entrar a tu territorio más privado, tu mundo interior para ellos, no es solo una pérdida de acceso, es una pérdida de control. El narcisista, con su agudeza, detecta ese cambio aunque no digas una palabra. Nota que hablas menos. Percibe la cautela en tu mirada. Se da cuenta de que ya no reaccionas como antes, que tu corazón ya no está abierto como solía estar. Y eso los inquieta no porque se sientan culpables, sino porque ya no pueden manipular lo que no pueden tocar. Esa pérdida toca su miedo más profundo, que ya no sean quienes te definan. Que ya no dependas de su aprobación, ni de sus miradas, ni de su validación. Has encontrado tu confirmación interna, y eso marca el fin de su influencia sobre ti. Es entonces cuando llega su arrepentimiento, pero no por haber perdido una relación sincera. Lamentan haber perdido el poder que una vez, sin saberlo, les entregaste. Lamentan que ahora vivas como un ser independiente, que ya no eres el espejo que reflejaba sus carencias e inseguridades. Y eso, para un narcisista, es una pérdida irreparable. 5. Cuando el juego de control deja de funcionar, el colapso silencioso. Hay un momento especial sin ruido ni dramatismo, pero que representa un terremoto silencioso en la mente del narcisista. Es cuando se dan cuenta de que sus viejos trucos ya no funcionan. Antes sabían exactamente cómo hacerte enojar con solo una mirada, cómo provocarte culpa con un silencio calculado, cómo hacerte volver con una promesa vacía. Pero ahora guardas silencio. No reaccionas. Y más aún, ya no eres manipulable. Durante mucho tiempo se movieron en un sistema basado en tus reacciones, como si fueras un teclado emocional que conocían a la perfección. Sabían qué harías cuando ellos se retiraran. Predecían tu respuesta ante su falsa vulnerabilidad. Cada paso tuyo estaba dentro de su zona de control. Pero ahora se enfrentan a una realidad desconcertante. Ya no juegas con las mismas reglas. Este cambio no solo les arrebata el sentido de poder, sino que los confronta con su mayor miedo, la impotencia. Para un narcisista, el poder no proviene de la fuerza real, sino de la capacidad de agitar emociones ajenas. Se sienten vivos cuando otros giran a su alrededor, ya sea por amor, rabia o desesperación. Pero cuando dejas de orbitar en su eje, ya no saben quiénes son. Sin ti como espejo, deben mirar dentro de sí mismos, y eso para ellos es insoportable. Tú, en cambio, eres diferente. Tu falta de reacción no es frialdad, sino señal de que has aprendido a mantener la soberanía emocional. Ya no necesitas demostrar, explicar ni disculparte por las heridas causadas por otros. No buscas venganza, no expones, no derribas. Simplemente permaneces firme e inamovible, y esa serenidad es el golpe más fuerte al ego narcisista. Entonces empieza su arrepentimiento. Pero no lamentan haberte perdido a ti, lamentan haber perdido a la versión controlable de ti. Extrañan esa sensación de poder al manipular tus emociones con simples movimientos calculados. Pero ahora estás fuera de su alcance, y ese es el momento en que el juego termina. 6. Cuando te levantas después del dolor, la verdad que no pueden negar.
El narcisista siempre ha creído que no podrías vivir bien sin él. En su inconsciente existe un orgullo silencioso que dice: si me voy, te derrumbarás. Si te doy la espalda, buscarás regresar. Y tú también lo creíste en algún momento, porque son expertos en sembrar dudas, desgastar la confianza y hacerte cuestionar tu propio valor. Pero entonces sucedió lo impensable, no te derrumbaste. En lugar de eso te levantaste. A partir de los fragmentos que ellos dejaron, comenzaste a reconstruirte. Al principio con miedo, con vacilación, pero poco a poco aprendiste a sanar sin necesitarlos. Y esto, sin escándalo ni alarde, fue el mayor shock para ellos. Para el narcisista, su poder no radicaba solo en que te quedaras, sino en que los necesitaras para existir. Tus necesidades eran el pegamento que los hacía sentir que eran el centro de tu historia. Pero cuando comienzas a vivir sin pedir permiso a sus emociones, cuando dejas de buscar validación en esa mirada fría, para ellos no solo pierden a una persona, sino un sistema completo que alimentaba su ego. Lo que más temen no es la ruptura, sino tu crecimiento silencioso. Porque eso les revela una verdad: nunca fueron indispensables. Y aún peor, perdieron a alguien que, si lo hubieran valorado, pudo haber sido un apoyo, un reflejo de amor, un compañero genuino. Pero eso solo se vuelve claro después de que cruzaste el dolor y entraste en la luz de tu autonomía. Desde tu perspectiva, este renacimiento no fue fácil. Fue el resultado de noches solitarias, de luchas internas invisibles, de enfrentar la sensación de ser minimizado y distorsionado. Pero ese proceso te forjó no para endurecerte, sino para volverte firme. Ya no necesitas que nadie te defina. Y eso es una libertad que nadie, ni siquiera un narcisista, puede quitarte. Y cuando ellos te ven crecer, ver tu sonrisa más natural, tu mirada más luminosa, y tu vida sin girar en torno a ellos, por mucho que lo nieguen, saben que han perdido algo real. No una persona para controlar, sino un vínculo que no fueron lo suficientemente maduros para cuidar. 7. Cuando la máscara deja de funcionar, el momento en que enfrentan la verdad desnuda, el narcisista vive en un mundo donde siempre es el centro. Pero ese mundo no se sostiene por fuerza interna, sino por las miradas de los demás, por la admiración, el miedo o la sumisión. Tú fuiste parte esencial de ese sistema, un espectador que mantenía viva la ilusión de que eran poderosos, inteligentes, insustituibles. Pero cuando te retiras, cuando dejas de ser el personaje secundario en su guión, es ahí cuando la máscara comienza a agrietarse. El narcisista no lo nota de inmediato. Al principio actúan como si nada hubiera cambiado. Pueden ignorarte, burlarse de ti o mostrarse desdeñosos. Pero cuando sus viejas tácticas ya no te afectan, se desorientan. Ya no ven en tus ojos el reflejo del control. Ya no pueden activar emociones que te hagan sufrir. Y ese silencio indiferente los inquieta de una forma que ni ellos mismos comprenden del todo, porque por primera vez se ven obligados a mirarse a sí mismos. Sin tus reacciones, nadie valida el papel que se habían autoasignado. Ya no son el influyente, sino alguien que pierde el control. Es una forma de colapso silencioso, no a través de la rabia, sino mediante la disolución de un ego sostenido por las emociones ajenas. Desde tu parte, esto ya no es una guerra. No necesitas confrontarlos. No necesitas disculpas. Simplemente ya no participas. Y eso es el acto más poderoso, porque no luchas, simplemente retiras la energía que alimentaba el ciclo de control. El momento en que se dan cuenta de que ya no estás ahí,
ni física ni emocionalmente, es cuando comienza su arrepentimiento. Pero recuerda, no se arrepienten de haberte herido. Lamentan haber perdido esa sensación de poder que alguna vez tuvieron. Lamentan que ahora seas impredecible e incontrolable, y eso para ellos es una pérdida insoportable. Lo que más temen no es tu partida, sino que ya no los necesites. Y cuando descubren que su presencia ya no influye en tu estado emocional, es cuando la máscara cae, revelando la verdad: su poder nunca fue real. 8. Cuando ya no estás en su guión, el verdadero poder se reconstruye. Hay algo que los narcisistas suelen malinterpretar: creen que son el personaje principal de tu historia, y que tú siempre serás un personaje secundario, girando a su alrededor, existiendo para reflejar su importancia. Creen que si te vas volverás. Si guardas silencio, estás esperando. Si maduras, es porque alguna vez ellos tocaron tu vida. Pero llega un momento en que empiezas a escribir tu propio guión, y entonces ellos se vuelven irrelevantes. Ese momento no llega con declaraciones grandiosas, sino con decisiones silenciosas. Dedicas tu tiempo a quienes te valoran, vives con propósito, persigues lo que te hace feliz. Aprendes a volver a ti mismo sin necesidad de demostrar nada. Y eso trastoca por completo su mundo. El narcisista no teme que te vayas, teme que te vaya bien después de irte, porque eso niega completamente la ilusión que se crearon, que eran la fuente de tu inspiración, de tu valor, de tu crecimiento. Cuando creces, no se sienten orgullosos, se sienten amenazados. Porque tu evolución ya no está ligada a su influencia. Estás demostrando con tu sola presencia firme que nunca los necesitaste para ser completo. Para ti, esto es un renacimiento. No huyendo del dolor, sino aprendiendo a honrar tus cicatrices y entender que no te hacen débil sino profundo. No niegas el pasado, pero tampoco le das el poder de definir tu futuro. Y lo más importante, ya no necesitas a nadie, mucho menos a quien te subestimó, para decirte cuánto vales. Mientras tanto, el narcisista te observa desde lejos, y lo que siente no es exactamente arrepentimiento, sino impotencia. Ve aquello que alguna vez ignoró o menospreció, ahora creciendo sin su bendición. Ya no tiene ningún papel en tu camino, y eso para ellos es un colapso del ego. Por eso entiende esto: no necesitas venganza. No necesitas demostrar nada. No necesitas volver a decir he cambiado. La verdad es que vivir una vida plena sin dejar que te definan es la respuesta más poderosa de todas. 9. Cuando ya no son el centro de tu universo, el poder real se establece. Una de las heridas más profundas para el narcisista no es que lo dejes, sino que dejes de estar afectado por él. Ya no hay rabia, ni dolor, ni esfuerzo por explicarte o buscar su aprobación. Simplemente estás en silencio, no por miedo, sino porque ya no te importa. Y en el mundo del narcisista, eso equivale a un terremoto emocional. Puede que alguna vez hayas sido el estabilizador de su vida, quien limpiaba los desastres, calmaba conflictos, mantenía su imagen intacta ante los demás. Pero cuando te retiras, no solo pierden a una persona, pierden también la máscara. Irónicamente, al ya no estar tú para encubrir el caos, las grietas que ocultaban comienzan a hacerse visibles. Lo que realmente les aterra no es perder a alguien cercano, sino perder la protección de su frágil ego. Durante tanto tiempo, fuiste quien tapaba los agujeros, quien les recargaba emocionalmente, quien absorbía sus presiones a cambio de migajas de atención. Cuando ya no formas parte de ese sistema de apoyo, se enfrentan a una verdad dolorosa: no son tan fuertes como pensaban.
tú en cambio comienzas a experimentar el verdadero poder, no el de controlar a otros, sino el de decidir en qué inviertes tu energía emocional. Eliges la paz en vez del caos. Eliges construir en lugar de perseguir a alguien que solo sabe destruir. Y esa elección es algo que el narcisista no puede comprender porque nunca aprendieron a sostenerse a sí mismos. Cuando ya no eres el pegamento que mantenía unido su mundo, cuando los demás empiezan a ver su verdadero rostro, su influencia se desvanece. Ya no tienen a quién culpar ni sobre quién apoyarse. Y cuando todo se derrumba, comprenden demasiado tarde. Perdieron a la única persona que realmente intentó ayudarlos a sostener la imagen que deseaban proyectar. Pero para ti esa pérdida ya no importa, porque has salido del ciclo. No para vengarte, sino para vivir una vida donde tú eres el centro de tu universo. Y esa es la victoria más silenciosa, pero también la más profunda. 10. Cuando dominas tus emociones, el poder que los deja impotentes. El narcisista no te manipula con palabras directas. Te manipula a través de las reacciones que provocas. Sabe cómo te conmueves. Conoce tu punto débil, el deseo de ser comprendido, amado, validado. Y utiliza eso para mantenerte enredado en un torbellino emocional, un día tierno al siguiente distante. Un momento dulce, luego negación. Cada vez que reaccionas, se confirma que aún tiene el control. Pero llega un día en que ya no reaccionas. Ya no hay enojo, ni confrontaciones, ni intentos de analizar por qué cambian. Comienzas a elegir el silencio en lugar del conflicto. Te das cuenta de que cada reacción emocional que les diste, ya sea amor o dolor, era el hilo que les permitía seguir ejerciendo poder. Y cuando cortas ese hilo, ya no eres el mismo. Ya no te controlan sus actos, palabras ni impulsos. Tú gestionas tus emociones. Desde su perspectiva, esto es un giro incontrolable. El narcisista basa su estrategia en predecir cómo reaccionarás. Pero cuando ya no lo haces como antes, te vuelves impredecible. Y eso no solo los desconcierta, tambalea toda su visión de mundo, que pueden dominar a los demás a través de las emociones. No gritas "he cambiado". Tampoco necesitas probar nada. Simplemente ya no permites que ninguna manipulación te arrastre. No es frialdad, es despertar. Es la habilidad de salir de un juego tóxico en el que participaste demasiado tiempo. Es sentir el dolor sin permitir que te destruya. Y eso es lo que hace que el narcisista se sienta derrotado. No porque lo hayas atacado, sino porque ya no eres parte del guión. Dicen algo cruel, tú callas. Te ignoran, no insistes. Intentan provocarte, no caes. Para ellos eso es la declaración de poder más fuerte sin una sola palabra. Desde tu lado, este es el verdadero crecimiento. Cuando ya no estás atrapado en las emociones de otros, comienzas a ser dueño de las tuyas. 11. Cuando reconstruyes tu vida sin ellos, se enfrentan a un vacío que no pueden llenar. El narcisista no solo quiere atención, quiere ser el centro de tu universo. Se sienten más seguros sabiendo que todas tus emociones, pensamientos y decisiones giran en torno a ellos. Y tú, durante mucho tiempo, quizá aceptaste inconscientemente ese papel. Te rendiste, cambiaste tus planes, dejaste de lado otras relaciones, todo para mantener la paz. Pero un día volviste a ti mismo. Y desde ese momento se escribió un nuevo capítulo 1 donde su nombre ya no aparece en el título. Al principio no lo creen real. Piensan que estás molesto o poniéndolos a prueba. Suponen que como siempre volverás cuando ellos den la espalda. Pero esta vez es diferente. No vuelves. No porque estés castigando,
sino porque has cambiado. Ya no vives en su órbita. Comienzas a reconstruir tu vida paso a paso, elección tras elección, retomando sueños olvidados. Y no los necesitas para lograrlo. Lo que más asusta al narcisista no es que te hayas ido, sino que no necesitas regresar. Cuando empiezas a florecer en un entorno que ya no controlan, cuando encuentras relaciones sanas nuevas, oportunidades, nuevas alegrías, se dan cuenta de que su rol se ha extinguido. Y eso toca su miedo más primario, la insignificancia. Tú, en cambio, ya no vives por la aprobación de nadie. Vives porque sabes que mereces una vida amable contigo mismo. Vuelves a tus amistades olvidadas, a proyectos postergados, a la versión de ti que ellos redujeron. Y en ese proceso, no solo sobrevives, floreces. Para el narcisista, fuiste un espejo de poder. Ahora, sin ti para reflejarse, deben enfrentarse a sí mismos y no les gusta lo que ven. Ya no tienen a quién culpar, ni controlar, ni usar como validación de su ego. Y eso para ellos es un vacío que no se puede llenar. Pero para ti eso es renacimiento. Un camino difícil, sí, pero el único que te lleva de vuelta a ti. Un camino donde nadie vuelve a controlarte, definirte o limitarte nunca más. 12. Cuando ya no dependes de su mirada, la libertad que los desorienta. Una de las paradojas más grandes en una relación con un narcisista es esta: cuanto más anhelas ser comprendido, más herramientas tienen para manipularte. Aprenden a leerte como un libro abierto, saben qué te duele, qué te ablanda, qué te hace volver. Pero cuando empiezas a cerrar ese libro, cuando ya no expones tu interior tan fácilmente, todo su poder comienza a desvanecerse. El narcisista no posee verdadera confianza. Construye su ego a partir de las miradas, emociones y reacciones de los demás, especialmente de quienes perciben como más débiles. Y tú, en su mirada, fuiste un recurso emocional inagotable. Reaccionabas, explicabas, sufrías, regresabas. Pero llega un momento en que dejas de reaccionar. No porque seas indiferente, sino porque aprendiste a mantener la soberanía emocional. Desde ese instante entran en una crisis interna. Dicen cosas que antes te confundían, ya no te afectan. Usan viejas tácticas, no participas. Lanzan ataques emocionales, guardas silencio. No un silencio manipulador, sino un silencio nacido de la paz interior. Ya no necesitas explicar nada. Ya no necesitas demostrar nada. Simplemente ya no los colocas en el centro de tu mundo emocional. Eso los hace sentir invisibles en una historia que antes controlaban. Cuando dejas de girar a su alrededor, cuando vives de manera independiente y serena, comienzan a perder el rumbo. No es arrepentimiento por amor perdido, sino pánico por un sistema de poder que se ha quedado sin energía. Y para ellos, eso es como asomarse al abismo de la impotencia. Tú, en cambio, caminas hacia la libertad, no una libertad superficial, sino una liberación de la manipulación. Ya no necesitas que nadie te diga cuánto vales. Lo sabes tú, y vives desde ahí. Eliges una vida libre de la validación de quien alguna vez te hizo daño. Y eso, en esencia, es la mayor forma de liberación. Ellos quizá intenten regresar. Quizá se muestren arrepentidos. Pero no lamentan haber perdido a ti, sino haber perdido el rol de controlarte. Y tú no vuelves porque comprendes que esta vez no solo te alejaste, estás volviendo a ti mismo. Cerrar un ciclo, comenzar una nueva vida. Siendo tú, no ellos. Cuando sales de una relación con un narcisista, lo que realmente dejas atrás no es solo a una persona. Es un sistema invisible de control que te oprimió durante demasiado tiempo.
Ellos te hicieron creer que sin su presencia te perderías. Insinuaron que no eras lo suficientemente fuerte, valioso, completo sin ellos a tu lado. Pero poco a poco, con tu fuerza silenciosa, fuiste demostrando lo contrario. No solo seguiste adelante, sino que floreciste como nunca antes. Lo que más atormenta al narcisista no es que ya no los ames. Es que ya no los necesitas para amarte a ti mismo. Esa es la derrota más grande para quien siempre quiso ser el centro de otro. Pero para ti es el inicio. El inicio de una vida sin necesidad de validación externa, sin estar atado a un guión escrito por alguien más. Quizá aún lleves cicatrices. Quizá el dolor no haya desaparecido por completo, pero esas grietas son prueba de que superaste algo que muchos no logran. Elegiste la madurez, en lugar de la venganza, la consciencia, en vez del rencor. Y eso marca toda la diferencia. No necesitas gritar para afirmar tu valor. Solo necesitas vivir auténtico, suficiente, autónomo. Porque tu paz es lo único que ellos nunca podrán arrebatarte. Has salido del ciclo de manipulación no por represalia, sino por evolución. Y lo más hermoso es esto, puedes reconstruirlo todo desde ti mismo. Nunca subestimes el poder de elegirte a ti por encima de la validación de alguien que nunca lo mereció. Si estás en un proceso de sanación, si te preguntas si hay luz después de esta ruptura, la respuesta es sí. Esa luz eres tú. Y brilla más con cada paso que das lejos de quien nunca tuvo la intención de amarte de manera sana. Si te has visto reflejado en estas palabras, suscríbete al canal. Seguiré creando videos para ayudarte a comprender más sobre la psicología, las relaciones tóxicas y sobre todo cómo volver a ser tu mejor aliado. No olvides dejar un comentario si estás en ese camino. Estoy aquí para acompañarte. Porque al final no necesitas que nadie te rescate, solo necesitas que te recuerden que tú tienes el poder de salvarte a ti mismo.